Amados, bendiciones, qué gusto saludarles, bendecirles sus vidas, darle gracias a Dios por cada uno de ustedes porque se disponen matutinamente a recibir una palabra de parte del Señor. Aquí estamos dispuestos para ello y hoy vamos a hacer nuestra oración escritural tomando como base bíblica el Evangelio de Juan, capítulo número 9. Los primeros 12 versículos. Vamos a leer la historia cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Para esto, Yolima Ruiz va a ser tan amable de guiarnos en esta lectura. Bien pueda, Yolima. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Amén, mi pastor. Amén, amén, Yolima, muchas gracias, muy amable. Qué bendición, qué lectura tan extraordinaria. Bienvenidos quienes están ingresando a esta plataforma de oración escritural. Usted hace bien en estar ahí, tal vez en su lugar de trabajo, en sus quehaceres, pero atento a recibir una palabra. Usted puede estar en la comodidad de su hogar o ya haciendo algunas actividades, pero de igual manera siempre podemos ser recursivos y estar escuchando la palabra del Señor. Dice su misma palabra que ninguna palabra que salga de su boca volverá a él sin su fruto. Y él espera que nosotros recibamos esa palabra con mucho gozo, con mucha alegría y la podamos percibir, que podamos percibir de ella cómo es que él siempre ha estado haciendo buenas obras y ayudando a las personas necesitadas. Hay ocasiones donde el Señor usó su misericordia, en otras usó su poder, su gracia, pero como quiera que sea, siempre el beneficio nos lo llevamos nosotros, los seres humanos, porque Dios vino a hacernos entender que Él se acuerda de nuestras necesidades, que Él siempre va a estar con nosotros en todo tiempo. Esta historia que acabamos de leer es muy particular y muy particular porque por las preguntas y por las respuestas. Es muy particular por el acontecimiento de un hombre que era conocido por la gente del común y probablemente el Señor Jesús también conocía en parte por comentarios de los mismos transeúntes quién era este muchacho o ya este señor que mendigaba para obtener su ganancia, su utilidad y el sustento diario. Dice la palabra que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahí está ese interrogante. ¿Cómo sabían que era, que desde que había nacido era ciego? Por los comentarios, por ese rumor y que los discípulos de alguna manera
Acordémonos que los discípulos se movieron, ¿sí? Entre la gente, entre sus parientes, entre sus amigos, en sus quehaceres cotidianos. Y para ellos les era más fácil saber la procedencia de este joven. Y siempre lo veían así, ciego. Así fue de que no dudaron en aprovechar la oportunidad de preguntarle a Jesús. Ahí se estaban dando cuenta que Jesús conocía el pasado, el presente y el futuro de las personas. Y dicen que este hombre era ciego de nacimiento. Lo bueno de esta historia es que Jesús pasaba por ahí y no pasó de largo, sino que se detuvo a mirar, a ver a este hombre ciego de nacimiento. Yo creo que todo el mundo lo conocía a él. Él era visto de toda la gente, pero él nunca había visto una persona. Él nunca había tenido esa grande oportunidad de observar, de ver. No es como otros acontecimientos de otros ciegos, que fue por un accidente, fue por alguna enfermedad. No, este muchacho nació ciego. O sea, qué terrible, ¿no les parece? Desafortunada la vida de una persona así, que nazca y de una vez esté impedida de uno de los sentidos más importantes, como es la vista. Pero mire lo que surge en el versículo 2. Los mismos discípulos le preguntaron y le dijeron, Rabí, la palabra rabí quiere decir maestro. Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El gran interrogante del ser humano, y hasta el día de hoy se mantiene. Queremos tenerle respuesta a todo, todo. Pero bien se podría colocar el título a esta enseñanza. ¿Qué título le podría dar? Una respuesta sin respuesta. Divinamente, por la forma en que Jesús toma esa pregunta, porque los discípulos siempre relacionaban el sufrimiento con algún pecado. O sea, para ellos no era viable que alguien sufriera porque sí. Acordémonos del justo Job. Cuando aparece Job en la escena, acordémonos que el mismo diablo incita a Dios para que le permita y deje tocar la vida de Job, para que maldijera a Dios, para que se saliera de su propósito. Pero vemos que aunque Job le fueron quitados sus hijos, le fueron quitadas sus posesiones y le fue quitada su salud, su bienestar, aún así nunca renegó contra Dios. Sí cuestionó muchas cosas, pero nunca le hizo un reproche a Dios por su situación. Y vemos que llegaron los amigos de Job y empezaron a echarle sal a la herida, empezaron a hacerlo sentir culpable. Y siempre le dijeron a Job, es por tu pecado, es por tu maldad, es por tu orgullo, es por tu soberbia, es por tus padres. O sea, siempre en todas sus formas buscaron la manera de hacerlo sentir culpable, bien sea por él mismo o por sus padres. Pero mire que Dios sacó en limpio a Job. Y aquí va a pasar lo mismo en esta historia, porque los discípulos, como buenos judíos, como personas que conocían la historia, ellos querían una respuesta directamente del Señor Jesús, ¿sí? Porque ellos dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Hay varias respuestas que tenían los mismos judíos de la época. Y yo quiero que usted las anote, por favor. Anótela porque a usted también le puede servir estas hipótesis que tenían los judíos, sobre todo los maestros de la ley. Para ellos, habían varias posibilidades detrás de esa pregunta. La primera, anótenla por favor. Los judíos creían, no todos, los más ortodoxos, ellos creían en la preexistencia de las almas.
y en la posibilidad de que esas almas preexistentes pudieran pecar. ¿Qué es eso de preexistencia? Pues como su palabra lo indica, existieron en la eternidad y después se materializaron. O sea, está como si hubieran estado en un lugar allá, esperando el momento de la concepción y ya, se introducían en el útero, empezaba el proceso de gestación en el vientre y ya, y nacían. Entonces se materializaban. Y ellos creían que esas almas en esa preexistencia, ellos podían pecar allá. O sea que el resultado iba a ser en la tierra. Cuando estuvieran materializado, se iba a evidenciar el pecado de ellos. Esa era su primera hipótesis, ¿sí? Vamos a ver una segunda. Ellos pensaban y creían en un tipo de reencarnación, ¿sí? Y que tal vez el hombre había pecado en una existencia anterior. Y mire que esto no está lejos de nuestro mundo moderno, que hay muchas personas que piensan en la reencarnación. Entonces, es como si este hombre hubiera pecado en alguna vida pasada y estuviera pagando las consecuencias en esta. Yo no sé si usted ha escuchado personas que dicen así. Por ejemplo, alguien es un perro, ¿cierto? Ellos lo relacionan. Ay, que nace en una flor, entonces es porque tuvo una vida bonita. Pero el que nace en un ratón es porque tuvo una vida mala. Y así, siempre justificando. Recuerdo que en una ocasión le hacía una pregunta así, pues una pregunta hasta cauciosa a un hombre que creía en la reencarnación. Y yo le pregunté, ¿sí? Por saber qué pensaban ellos acerca del tema. La verdad que no sé nada del tema. Y yo le pregunté, ¿cuándo es la última reencarnación? Porque la persona no se la puede pasar reencarnando todo el tiempo, ¿sí? Y él me dijo, hay 21 reencarnaciones. Hay 21 vidas. Bueno, según la teoría de ellos, es respetable su manera de pensar. Pero mi pregunta última fue, ¿y por qué 21? Y ellos dicen, porque esa es la vida del ser humano, porque no hay más, ¿sí? Entonces, como que siempre queda ahí como un vacío, como un, ¿y qué pasa después de esa 21? Entonces, ¿para dónde van esas vidas? No, que ya no vive más. ¿Pero por qué? ¿Cierto? Entonces, siempre habrán esos interrogantes. Nosotros en Cristo Jesús tenemos luz acerca de para dónde vamos y qué va a ser nuestra eternidad. Es cuestión de escuchar a Dios, es cuestión de escudriñar en su palabra, porque ahí están todas las respuestas a nuestros interrogantes. Entonces, para ellos, a manera de hipótesis, ellos dicen que es por causa de una reencarnación, de una mala vida que tuvo antes y en la siguiente paga las consecuencias. Otra tercera posibilidad, según la creencia de ellos, es que creen que un bebé podía pecar en la matriz, lo que llaman el pecado prenatal, ¿sí? Y para ello también hay como argumentos aún bíblicos. Acordémonos de Jacob y de Esaú, que dice la palabra que ellos peleaban en el vientre de Rebeca, su querida madre. Y ellos dos disputaban, ¿se acuerdan? Y dice que Jacob salió con la mano trabada del calcañar de su hermano Esaú, ¿sí? Entonces, a manera de teoría es válido, pero ¿cómo comprobar eso? De que un bebé pueda pecar en el vientre y que por esa causa este joven nació ciego, porque había pecado en el vientre, el pecado prenatal. Otra posibilidad es que ellos pensaban que el castigo era por un pecado que el hombre cometería después. Wow. Son maneras de pensar. Y nosotros como pueblo del Señor no podemos desconocer aún las teorías y las filosofías que
que leen muchas personas y que así las comparten. Y yo sé que a usted le hace bien el aprender esto para cuando se encuentre con personas con una manera de pensar así. ¿Qué le respondería? Que lo que estaba viviendo este joven es por un pecado que iba a cometer después. Y bueno, ahí vemos nosotros infinidades de respuestas para todo. Y una última con respecto a lo que ellos piensan es que definitivamente esa pregunta o ese pecado de este muchacho, si es que así lo podían ver, no iba a tener una respuesta sólida. O sea, estaban desconcertados, que se atrevieron fue a hacer una pregunta que no iba a tener una respuesta muy prudente de parte del Señor. Y prácticamente así pasó, ¿sí? No porque el Señor Jesús no tuviera la respuesta, sino mire cómo responde él. Versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y Dios es absoluto y Dios es autónomo. Y él manifestó su gloria en este muchacho. Porque que este joven haya nacido ciego, el Señor Jesús no se lo atribuyó a un pecado, ni de él ni de sus padres, sino que Jesús fue muy sabio y muy prudente en su respuesta. Y él dijo: ¿a qué viene al caso responderles a ustedes si pecó él o sus padres? Sino más bien, ¿por qué no lo sanamos? ¿Por qué no lo liberamos de esa atadura? O sea, ¿para qué viene al caso saber de dónde viene el mal si a la postre estamos aquí? ¿Cierto? Si aquí estamos es para darle luz. Por eso el Señor Jesús dice en el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Se da cuenta? Una respuesta sin respuesta. Pero no quiere decir que no fuera importante saber de dónde había venido ese mal. Pero Jesús no se detuvo en eso. O sea, no viene al caso, mi amado. No viene al caso saber de dónde viene la pobreza. Lo que hay es que erradicarla. No viene al caso que nosotros nos pongamos a investigar y a tratar de buscarle la lógica y la razón a todo, cuando uno lo puede solucionar. Usted no le pregunte a una persona que tiene hambre y por qué tiene hambre. Más bien, si tiene, dele de comer. ¿Qué piensa usted al respecto? Me gustaría conocer 1, 2, 3 opiniones. Si viene al caso, preguntarle a la persona por qué está en la calle, si tenemos un lugar donde albergarlo. ¿Será que viene al caso preguntarle y por qué no ha desayunado? ¿Por qué hoy no comió nada siendo las 3 de la tarde ya? Cuando usted de pronto tiene en su cocina algo que ofrecerle. ¿No les parece a ustedes lo más justo? Así le estaba respondiendo el Señor Jesús a estos hombres que eran sus discípulos y que todo lo veían como una consecuencia del pecado. Ellos querían volver a la raíz, querían buscar la raíz de ese problema. Pero el Señor Jesús dice, no es tan importante. A la postre no es tan importante. Lo mejor es, hagamos un milagro en él. Dejemos que la gloria de Dios se manifieste en él, porque es una necesidad. O si no, lo vamos a seguir dejando ahí. Y el Señor Jesús quería que sus discípulos no se enfrascaran tanto en llegar a las casas a preguntar por qué la situación está así y así. Si nosotros, pues, nos quedaríamos toda la vida buscando interrogantes, buscando respuestas a las preguntas, unas respuestas que a veces serían interminables. El Señor Jesús, cuando envió a sus discípulos a predicar, les dijo, cuando entren en una casa, ¿sí? Salúdenla. Si hay algún enfermo, sánenlo. El Señor Jesús no les dijo, averigüen, investiguen por qué está enfermo, sino más bien sánenlo.
libérenlo si está oprimido. Entonces, Yolima, voy a tomar un minuto de su tiempo, por favor. Su opinión al respecto. ¿Será justo quedarnos haciendo tantas preguntas cuando podemos darle solución a una necesidad? Por favor. Mi pastor, no hay un por qué preguntar a lo que es evidente, no hay un por qué preguntar a lo que es evidente, pero yo creo que sí lo hacemos muchas veces, pastor. Y lo hacemos incluso con las cosas que nos ocurren. ¿De dónde salió o por qué está sucediendo eso? ¿O cuál es la causa de eso? Y es fuerte, mi paz, con lo que tú estabas ahorita hablando, con lo que el Señor te está colocando. Y si lo hacemos en este momento, Dios nos está diciendo no lo hagan. O sea, no vale la pena. O sea, no vale la pena saber muchas veces. Lo que vale la pena es hacer lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos mandó a hacer. Así sea con nosotros mismos o así sea con nuestro prójimo. Entonces, fuerte, mi paz, fuerte y tremendo, porque Dios es muy claro, el Señor es muy, muy claro, o sea, hasta con nosotros. Amén, mi pastor. Muy bien, Yolima, gracias. Es que eso es lo que estaba pasando ahí. Y usted no cree, Yolima, y todos quienes estamos acá y quienes van a ver después este video, de que en eso no la hemos pasado. ¿Por qué estoy así? Y siempre buscando un culpable, como si esa fuera la solución. ¿Sí? No, la solución es ya creer en el Señor Jesús. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas comienzan a ser hechas nuevas. Pero como que nos gusta a veces ir a la raíz, al dolor. Hay cosas que es mejor no saberlas porque no vienen al caso. Aquí el Señor Jesús no quería que los discípulos digan, ay, los papás, es por culpa de los papás. El Señor Jesús no quería buscar culpables. Él quería buscar, darle una solución al asunto que se estaba viviendo. Eso es mucho mejor, mis amados. Vuelvo y repito, el Señor Jesús les dijo, vayan por las casas. Si alguien está enfermo, sánenlo. Si alguien está oprimido, libérenlo. En fin, o sea, el Señor Jesús los envió fue a dar una respuesta, no averiguar por qué y por qué y por qué. Porque eso se vuelve un interminable de preguntas que a la postre no es importante saber de dónde viene todo, sino prestémonos y prestémosle nuestra vida a Dios para ayudar a muchas personas. Y como acaba de decir Yolima, aún para nosotros mismos, ¿no cree que esta palabra a usted le puede ayudar hoy? En lugar de decir, ¿por qué nací pobre? Pues no busque esa respuesta, más bien, si usted sabe que hay pobreza, erradique la pobreza. ¿Cómo se erradica la pobreza? De varias formas. La primera, trabajando. La segunda, ahorrando, ¿cierto? La tercera, creando varias fuentes de ingresos. Otra forma de erradicar la pobreza, no malgastando. En fin, hay muchas formas, pero a veces nosotros queremos ay, es que mi papá nació pobre y yo viviré pobre. Amado, si usted conoce el problema, pues búsquele la solución, pero la solución no está en ir a buscar culpables, sino a buscarle una solución a lo que se está viviendo. Dice el versículo número 5, el 4, cuando Jesús habla acerca de que como que le cambia el pensamiento a los discípulos y dice, no, estamos de día, mejor sanémoslo, mejor curémoslo y ya. No pregunten si papá, si mamá, si él pecó, si va a pecar en el futuro, porque todas esas teorías no dejaban que este muchacho estuviera sano. ¿Se da cuenta? Yo me imagino que esa era la mentalidad de los apóstoles y cada vez que lo veían al ciego ahí, entonces decían, es por culpa de los papás, pero nunca solucionaron nada. En cambio, el Señor Jesús, yo creo que él sabía la respuesta, él sabe de dónde proviene todo, pero él no le da mayor importancia a eso. De hecho, ninguna importancia. Más bien habla del día, habla del trabajo, habla de las buenas obras que él vino a hacer.
Y en el versículo 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, luz. Porque eso prácticamente es lo que hace la vista, ver la luz, un movimiento a uno lo atrae. Entonces Jesús habla de eso, es que yo estoy en el día y mientras dure el día voy a hacer algo por este hombre, porque la gente se acostumbró a verlo así, a tildarlo y tal vez a juzgarlo por él o por sus padres. Amado, ojalá hoy podamos cambiar esa mentalidad. Cuando veamos a una persona que está pasando un mal momento, no la juzguemos. No empecemos a buscar como los discípulos. ¿Quién es el culpable? Yo creo que a veces nosotros tendríamos la más responsabilidad que muchas veces ellos, porque Dios ha alumbrado nuestros ojos, porque Dios nos ha dado a nosotros la sabiduría que a ellos les falta para poder salir de sus problemas, de sus dificultades. En el versículo 6, como que él rompe las palabras y empieza un silencio porque empieza a actuar el Señor Jesús. Dicho esto, dijo, no hablemos más, sino actuemos. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. O sea, nadie contaba con eso. El Señor es polifacético. El Señor sabe hacer sus milagros a su antojo, a su manera. Y él lo que hace es escupir en tierra. Y él toma un poco de ese polvo que está en la tierra y al usarlo con la saliva, al mezclarlo, hace un lodo, dando a entender que así como él sopló aliento de vida en Adán, que fue hecho del polvo de la tierra, ahora le iba a colocar un ADN, porque en la saliva hay ADN de la persona. En pocas palabras, el Señor Jesús dijo, pues no crean que pecó él ni pecó sus padres, sino yo quiero y hoy lo voy a reclamar como propiedad mía. Y el Señor Jesús se toma la libertad y unta lodo que él mezcló con su saliva del barro. O sea, él colocó las dos naturalezas, la naturaleza divina en su saliva y la naturaleza humana en el polvo, en el barro que había en la tierra. Y le dice al hombre, hombre, llegó tu día, llegó tu día, llegó tu milagro, llegó tu bendición. Muchos te juzgaron, muchos creyeron que ibas a terminar así, pero el Señor Jesús en ese día hizo algo que jamás había hecho, sanarlo de esta manera. Pero mire que ni siquiera lo declaró sano en el momento, simplemente le echó este lodo en sus ojos y le dijo, versículo 7, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es que enviado. Mire que este estanque tenía una particularidad y es que este estanque entraba por debajo de un altar, de un templo, ¿sí? Y por ahí cruzaba y los sacerdotes aprovechaban esa agua pura, cristalina, y habían hecho un estanque, pero ahí era un riachuelo, no era un agua retenida, ¿sí? Sino que el estanque era como un lugar donde aposaba el agua, pero siempre estaba corriendo. Y ese estanque le pusieron ese nombre, enviado, porque es un agua que corre y que atraviesa por debajo de un altar de los muchos templos o sinagogas que había en la época. Y el Señor Jesús lo envía allá y le dice, ve al estanque de Siloé, que significa enviado. Dice que él fue y se lavó y regresó viendo. ¡Qué maravilla! ¡Qué milagro tan extraordinario! ¡Qué actitud tan humilde de este muchacho! Porque dice que fue y se lavó y regresó viendo. Él en obediencia, a tientas como siempre lo había hecho, se fue así hasta el estanque. No sabemos si alguien lo ayudó, si alguien lo guió. Lo cierto es que este muchacho también conocía ese estanque. Él sabía dónde quedaba. La distancia no la menciona aquí la palabra, pero
se deduce que era un lugar cercano donde él estaba. O sea, él no estaba lejos de un gran milagro, pero era necesario que Jesús viniera y quitara los estereotipos que habían colocado los discípulos y la gente del común. Todo mundo lo relacionó con pecado. Jesús dijo, aquí hay una oportunidad. Aló, mis amados. Ya no miremos más a los pobres, miremos oportunidades para bendecirlos. Ya no miremos más enfermedades y nos justifiquemos diciendo, no, es que eso es una atadura fuerte, eso viene de generación en generación. Para el pueblo cristiano a veces nos es más fácil decir eso que demostrar el poder de Dios que hay en nosotros para sanarlos. Y nos quedamos ahí. No sé si a usted le ha pasado o ha escuchado algo así. No, eso es muy fuerte, eso es una atadura tremenda. Y a veces nos justificamos y nos quedamos ahí y no hacemos nada. No hacemos nada. O sea, nosotros cambiamos la ley ahora por la teoría, por las creencias. Y no hacemos nada. Y el poder de Dios se está necesitando para que todas estas personas cambien. Versículo número 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Ay Dios, ay Señor, bienvenido a la obra de Dios en cada uno. Bienvenido, porque va a asombrar a mucha gente. Mucha gente se va a asombrar, porque a usted lo van a querer ver en el mismo lugar donde estaba y no lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Hasta la pobreza se cansó de usted. Hasta los vicios se cansaron de usted. ¿Por qué? Porque ya no podrán estar ahí. No podrán. En el nombre de Jesús. Los vecinos, la gente se acostumbró. Él era como el llavero de mucha gente. Tome una limosna, tome una limosna, tome una limosna, pero ninguno lo sanaba. Mira, ahí está el pecador, ahí está el malo, ahí está el pero nadie hizo nada por él. Y vemos a un Jesús acá, haciendo una gran obra. Todo el mundo decía, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, a él se parece, pero él que dijo, yo soy. No sé si usted pueda también en esta mañana levantar su mano y decir, yo soy ese que estuvo allá, pero ya no estoy allá, ahora estoy en Cristo. Si alguien me quiere buscar, me encontrará en Cristo. Si alguien pregunta por mí, estoy en Cristo. ¿De acuerdo? Ya no lo van a encontrar allá haciendo la fila para un problema. Ya no lo van a encontrar en la fiscalía. Ya no lo van a encontrar en la cárcel. Ya no lo van a encontrar en las calles ni en las tabernas. Ahora lo van a encontrar en las iglesias adorando al Dios de los cielos. Ahora lo van a encontrar en el lugar indicado con la gente indicada. Ahí vemos nosotros cómo este hombre dijeron, a él se parece. Otros decían, él es, ¿cierto? Y otros decían, yo soy, él mismo. Ya pudo observar a la gente que lo criticaba. Al fin pudo ver a alguien y todos los que lo empezaron a ver, decía, él es el malo, él es el que peca, él es el pobrecito. Pero cuando él se levanta y puede ver, dice, no se equivoque, yo soy. No me parezco, yo soy. Solo que otra versión mejorada. Si quiere, dígalo. Otra versión mejorada. Dios me cambió de adentro hacia afuera. Dios cambió mi corazón, cambió mi manera de pensar. Soy diferente. ¿Y sabe qué? Me voy a acostumbrar a estar así. Voy a estar bien en Dios. Ya no estaré a la orilla. Ya no estaré ahí sentado mendigando. Ya no esperaré a que alguien me dé. Ahora voy a ser útil en la mano de Dios. Y Dios nos va a bendecir grandemente. En el versículo 10 dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Sencillo, ese es el evangelio. ¿Cómo te perdonó el Señor? Yo estaba en tal lugar y me pasó esto, me pasó aquello. Pero el Señor Jesús tuvo misericordia de mí.
y me rescató y me perdonó y aquí estoy. Este hombre sabía quién lo había sanado. Este hombre sabía el método que Jesús había usado. Este hombre sabía que tuvo que obedecerle al Señor. Y dijo, y aquí estoy. Fui, me lavé y ahora veo. Y aquí estoy. ¿Le gustaría hacer así? No complique el evangelio. El evangelio es contar lo que Dios hizo en su vida. ¿Qué experiencia tiene usted con el Señor? Yo les invito que ahí donde ustedes se encuentran, si pueden hacerlo, postrarse por un momento, cerrar sus ojos, adorar al Señor y empezar a reconocerle que en el caso de este hombre, esta ceguera es porque hay una naturaleza caída. Todos venimos de una naturaleza caída. En pecado fuimos concebidos, dijo David en uno de los salmos. En pecado me concibió mi madre. No en el pecado de la madre, sino en el pecado natural que traemos. Esa naturaleza que traemos desde Adán. Todos hemos pecado, todos hemos fallado. Pero hoy el Señor tiene misericordia a nosotros. Hoy el Señor tiene misericordia a nosotros. Y tal vez desde usted de pequeño ha venido arrastrando con una vida, como que siempre se la determinaron. Amado, usted no está obligado a seguir los mismos patrones de conducta de sus padres. Yo sé que hay conductas aprendidas que serán difíciles de cambiar, pero no imposibles. Y usted va a hacer algo extraordinario. Usted va a hacer algo sobrenatural, algo fuera de lo común y de lo normal. Usted va a empezar a moverse en una dimensión de fe gloriosa y poderosa, porque muchos se van a asombrar de lo que Dios va a hacer con su vida. Muchos van a tener un gran interrogante. Ahora las preguntas se cambiaron. Ahora no preguntaban acerca del mal de él, sino ¿quién te sanó? ¿Quién te sanó? ¿Quién te liberó? Hombre, yo creí que tú ibas a terminar en la droga. Hombre, yo creí que tú ibas a terminar en el alcohol. Yo creí que tú no te levantarías de esto. Mire, mucha gente apostó mal y Jesús apuesta bien. Mucha gente apostó en contra y Jesús apostó a favor. Por eso hoy tú te levantas. Hoy tú te levantas. Si te identificas con esta enseñanza, si te identificas con este hombre que toda la vida, y así lo juzgaba el pueblo, así lo juzgó mucha gente. Yo creo que hasta sus propios padres se sintieron mal. Yo creo que el niño, cuando este hombre fue un niño, yo creo que también le hacía preguntas así a los papás. ¿Por qué no puedo ver? ¿Por qué nace así? ¿Por qué esta condición? Preguntas que jamás tuvieron respuesta. Y cuando llega a los oídos de Jesús, Jesús dice, mejor sanémoslo. No lo sigamos juzgando. Suficiente ha sufrido en la vida. Suficiente. Sanémoslo. No nos pongamos a investigar de dónde vino el mal, sino más bien, aquí tenemos la solución. Amado, yo bendigo tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo. Tú que has estado arrastrando un pasado de dolor. Tú que has estado trayendo toda tu vida. Y eso es el diario, el derrotero de muchos. El día a día. Siempre lamentando la situación. Pero Cristo vino a cambiar las cosas. Cristo vino a cambiar tu vida. Sí, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida. Es cuestión de que hoy le digas al Dios de los cielos, Señor, gracias. Gracias por tener mi nombre en tu memoria. Gracias, Señor, por hacerme parte de esta gloria tuya, de esta bendición tuya. Gracias, Señor, por contar conmigo. Gracias por sanarme. Gracias por perdonarme. Gracias por liberarme. Gracias, Señor. Hoy entiendo, Dios, que no hay culpables. No hay culpables, Señor. Hay consecuencias. He sido
un instrumento en tus manos y aquí estoy, aquí estoy. No interesa si el pecado viene de afuera o si es personal. No interesa. Lo que interesa aquí en el momento es estar delante de un Dios sublime, soberano, que no nos mira por nuestros errores, que nunca nos llama por nuestros errores, sino que nos llama por nuestro nombre y quiere hacer una obra grande y extraordinaria en cada uno de nosotros. Yo sé que en tu mente ya estás quedando muy liviano. Yo sé que estás pensando diferente. Yo sé que un milagro, estás preparado para un milagro sobrenatural. Este hombre ni siquiera imploró que lo sanara. Él no pidió que lo sanara. Fue Jesús el que se le acercó. Fue Jesús el que lo vio. Fue Jesús. Él no fue como otros ciegos que anhelaban el ser sanado. No, porque este hombre estaba decidido a morir así. Él dijo, así nací, así vivo, así moriré. Eso eran sus pensamientos. Pero ese día que llegó Jesús, ese día que pasó Jesús, que no siguió de largo, se detuvo, observó y se quedó ahí y provocó las preguntas de los discípulos, provocó el rumor de la gente. Y yo creo que Jesús lo hizo intencionalmente para que se dieran cuenta, para que se dieran cuenta. ¿Quiénes preguntaban? ¿Quiénes decían a él se parece? Los que no estuvieron, los que no vieron cómo Jesús los sanó. Y así está pasando en su vida, en tu vida, amado, en tu vida, amada de Dios, en esa vida que Dios te ha dado. Muchos no estuvieron ahí, muchos jamás se dieron cuenta, muchos no estuvieron en tus noches tristes, muchos no estuvieron en tu soledad, muchos no estuvieron ni vieron tus lágrimas correr por tus mejillas, muchos no vieron el hambre que pasabas. Muchos no vieron el frío, muchos no vieron el maltrato del cual tú eras como una víctima. Muchos no te vieron cuando te abusaron de niño, de niña. Muchos no te vieron cuando pasabas esos sufrimientos, hasta deseos de quitarte la vida. Muchos no te vieron ahí, pero Jesús estaba ahí. Jesús ha estado en toda tu historia. Ni un solo día te ha abandonado, pero ahora es diferente. Ahora eres una persona adulta. Ahora eres una persona en la cual Dios va a obrar. No depende de personas, depende de un Dios. Depende de un Dios soberano. No depende de tu pasado, depende de un presente y de un futuro glorioso que Él planeó para ti. Solamente adóralo, solamente bendícelo. Hoy el Señor no iba a pasar de largo. Hoy el Señor se acordó de ti. Sí, Él se acordó de ti. Él se acordó que hoy, este día 17 de febrero, este día glorioso, este día extraordinario, este es tu día. Este es tu día, mi amado, este es tu día. Este es el día de tu casa, este es el día de tu familia. Este es el día en que se van los prejuicios, las preguntas sin respuesta. Este es el día extraordinario en el que el Señor te sana. Tú no lo pediste, pero Él quiso hacerlo. Fue una iniciativa de Él. Fue una iniciativa de Él. Hubo días en que Él pasó de largo por tu casa, pero hoy no. Hoy no será así. Hoy Él se queda. Hoy Él se queda. Hoy Él se queda como un huésped. Él hoy se queda para sanar tu vida, para corregir todo lo que no estuvo bien. Hoy Él se queda. Hoy te va a amar como nunca. Hoy te va a amar como nunca. Hoy vas a ser protagonista. Hoy ya la gente no podrá decir, ¿dónde está? ¿Dónde está el pobre? ¿Dónde está el ciego? ¿Dónde está el que sus padres lo condenaron a vivir así? No, no, no. Para Jesús, esas preguntas no tienen mayor importancia. No importa de dónde vienes, interesa para dónde vas. No interesa lo que has sufrido, interesa el gozo que vas a empezar a vivir en el Dios de los cielos. Vamos, vamos. Sécate las lágrimas de dolor y que empiecen a salir lágrimas de alegría, de gozo, de satisfacción. Sécate, sécate. Borra tu pasado, bórralo.
en Dios ya no está, que no esté en ti tampoco. Borra tu pasado, borra tu dolor, borra tu amargura, borra tu resentimiento, sácalo de ti y dale lugar, dale espacio a un Dios que te ama con amor eterno, que te ama, te ama, te ama con sinceridad. Él no te ama como los demás. Él no te ama como los demás. Él te quiere a ti y te quiere para amarte. Él te quiere para llevarte a cosas grandes. Él te quiere para lo mejor. Él te quiere para lo mejor. Así es Elena. Ella dice, yo soy aquella mujer que los médicos no me daban esperanza de poder tener un hijo, pero cuando conocí de Dios, Él me dio promesa y me regaló mis 2 hijitos a los que amo. ¿Ah? Eso es, así es. Yo también conozco personas, mujeres que no podían dar a luz hijos. Conozco a una mujer de más de 40 años, que todo por un acto profético que estaba haciendo un día, con unos huevos natural. Y ella quiso tomar uno. Y yo estaba entregando esos huevitos a los padres. Y ella se acerca y toma un huevo. Y yo le hago la pregunta, ¿cuántos hijos tiene? Me dice, ninguno. ¿Y por qué tomas un huevo si no es para personas que no tienen hijos? Digo, es que quiero tener un hijo. Una mujer de más de 40 años. Quiero tener un hijo, quiero tener un hijo. Y se despertó algo ahí. Hubo una palabra profética que yo le dije a esta mujer, por tu fe vas a tener un hijo, por tu fe. Y aquí hay personas que no nos dejan mentir. Por tu fe vas a tener un hijo. Y hoy en día hay una niña, creo que más de 3 años de edad. Oh, qué tremendo es el Señor. Qué tremendo es el Señor. Recuerdo un hombre que llegó a la iglesia un día domingo, esperó a que terminara el servicio. Y él me dijo, pastor, ¿qué debo hacer para poder tener hijos? Me casé con una mujer que ella sí ya tiene un hijo, pero yo quiero tener hijos, mis propios hijos con ella. Y le dije, trae una ofrenda y vamos a orar por esa ofrenda para que se desate, porque él había invertido mucho dinero en inseminaciones artificiales, mucho dinero en muchos lugares, en médicos, en muchas cosas. Y él me dijo, ¿qué hago? Yo sí quiero tener un hijo. Le dije, preséntale una ofrenda al Señor. Preséntale una ofrenda. Me dijo, ¿puedo ir a traerla? Le dije, vaya. Y fue a su casa. Su esposa se quedó ahí esperando. Y él fue y dijo, voy a traer esta ofrenda y la voy a poner ahí. Y oramos en el altar. Ungí sus vidas con aceite. Y hoy en día tienen una parejita. Dios no les dio un niño, les dio 2. Un par de gemelas. Un par de hermosas niñas que ya tienen más de 4 o 5 años tal vez. Y cada vez que yo veo a estas niñas por las redes sociales que las publican, me acuerdo. Digo, Dios es grande. Dios es grande. Dios es grande. Dios es grande. Amado, no cargues con un pasado de dolor. No cargues con cosas que no hay necesidad. Gózate la vida hoy. Vívela en Dios. Vívela en plenitud. Disfruta el día de hoy. Disfrútalo. Suelte la amargura, suelte el resentimiento, suelte el dolor. El enemigo siempre busca culpables, Dios busca soluciones. El enemigo siempre quiere que las personas se queden buscando la raíz de todo. Pero Jesús dijo, no, eso no es importante, no es relevante. Avanza por tu milagro, avanza por tu bendición, avanza por lo tuyo. Mire, a Elena le dijeron, no puedes tener hijos. Y hoy tiene a 2 hijos, 2 hermosos hijos. Creo que superan los 20 años cada uno. Juan José y Valentín. 2 hermosos hijos. ¿Se da cuenta? Si quiere, levante